Bueno, acá tenemos el segundo problema de función de transferencia. Bueno, en este caso eh, nos entregan este circuito y nos dicen que este interruptor que está acá estuvo mucho tiempo conectado y el cual hizo que se cargaran los elementos, que son inductores, eh, que se cargaran completamente, ¿ya? Entonces nosotros podemos definir eso como un estado estacionario. Ya nosotros habíamos definido antes que el estado estacionario en un inductor era igual a un cortocircuito, ¿cierto? Entonces, nosotros ahí ya tenemos unos datos. Entonces, después nos dice que para t igual a 0, esto se abre, ¿ya? Entonces, nos piden determinar la corriente que entrega el generador acá, la fuente, ¿ya? Entonces, para eso, vamos a recordar igual que en Laplace, En Laplace tenemos que el inductor pasa a ser una impedancia, se le llama, que es L por S, ¿ya? Y más una fuente acá menos más. Y la fuente va a tener L por I menos, ¿ya? Igual voy a recordar el capacitor, que acá también se transforma en una impedancia, pero ahora con un valor de C por S. Y con el valor de la fuente cambiado. Y el valor de esta fuente va a ser así, ¿ya? Entonces, ahora, como en el video anterior, el de función de transferencia 1, le dije que ahí no nos daban, no nos decían nada de estas condiciones iniciales. En este caso de esta, ¿no? Porque tenemos un inductor. Pero acá nos dicen que sí puede que hayan condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque acá, como es un switch, y los switches cuando hay switches se tienen que analizar como con ventanas de tiempo. Acá vamos a tener una ventana de tiempo que va desde el menos infinito hasta el cero, y después desde el cero va a ir hacia el infinito. Entonces, antes de que pasara el cambio del switch, estaba conectado ya. Entonces, algo había acá en el circuito. Entonces, ese algo, Laplace, con su método, ya considera ese cambio. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, la ecuación que rige el inductor era una corriente que estaba en estado estacionario menos, o sea, más, paréntesis, la corriente que estaba antes menos la de estado estacionario. Entonces, esa corriente que había antes, la que yo les decía que era cuando uno va cambiando de ventana de tiempo, esa corriente es la que acá considera Laplace. Obviamente la ecuación que vimos anteriormente viene de la ecuación diferencial, en cambio acá Laplace con el método hace que la transformemos en una fuente, ¿ya? Entonces, tengan en consideración eso. Entonces, eh, dicho eso, vamos a escribir este circuito. Lo vamos a escribir. No voy a dejar esto. Voy a dejar esto y vamos a pasar a una ventana, otra página, ¿ya? Vamos a pasar el circuito en Laplace, ¿ya? Entonces vamos a escribir acá. Circuito en Laplace, ¿ya? Entonces, acá tienen que conocer las transformaciones. Obviamente en Laplace la resistencia no cambia. Entonces acá tenemos, esperen, porque tengo que, entonces tenemos la fuente, tenemos una resistencia acá, y acá eh, voy a anotarlo así. Igual si se notan en el otro video anoté como con cuadrado. Ya cuando se pasa, mejor lo voy a anotar con cuadrado, ya. Que al profe
la cosa es que si lo notan con cuadrados pueden diferenciar de que ya están en el plano de Laplace, ¿ya? Entonces, si ustedes lo notan con cuadrados, ya están en el plano de Laplace. Entonces acá vamos a pasar el inductor que teníamos ahí al plano de Laplace. Y acá tenemos impedancias y otra impedancia, ¿ya? Entonces acá teníamos un inductor, por lo tanto hay que colocar una fuente, ¿ya? Eso teníamos. Pero acá tenemos el switch, ¿cierto? Me quedó un poco chueco eso, ya. Entonces acá tenemos 10, acá tenemos L por S, que va a ser 5S, acá, más menos, no sabemos qué hay ahí, ¿ya? Y vamos a poner acá 10, 5S y menos más, ¿ya? Entonces, nosotros lo que necesitamos es después conocer qué valores de, de voltaje van a tener estas fuentes, ¿ya? Entonces, nosotros pasamos el circuito a Laplace. Ah, se me olvidó la fuente. Que la fuente cuando es una constante, vamos a tener que es 100 sobre S, ¿ya? Entonces, lo que me falta saber es, sabemos que esa fuente de voltaje va a ser igual a L por I que tenía antes, ¿cierto? Lo que tenemos acá. Entonces tenemos que saber qué es lo que había antes, ¿ya? Entonces, para saber eso, vamos a recordar también que tenemos que analizar las ventanas de tiempo. Entonces, queremos analizar qué pasa, queremos saber qué pasa con esta corriente en t mayor a 0. Entonces, igual hay que analizar qué pasó antes. ¿Qué pasó antes acá? Entonces, vamos a ir a otra pestaña. Vamos a analizar para t menor a 0, ¿ya? Entonces, para t menor a 0, recuerden que solamente pasamos el, el circuito acá, lo pasamos a Laplace. Lo que teníamos acá, lo pasamos a Laplace y nos da esto. Pero nos dimos cuenta que nos faltan esas fuentes, por lo tanto tenemos que calcular qué había antes, que si es que había una corriente en el instante antes de que se desconectara el switch, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, en ese instante que es antes del cero, teníamos este circuito, si se fijan. Entonces acá voy a dejar así y así, ¿ya? ¿Por qué solamente así? Porque acá teníamos un cortocircuito, ¿cierto? Acá está el switch, acá está el switch que estamos hablando, ¿ya? Y acá teníamos un inductor. Y acá también teníamos un inductor. Pero como el cortocircuito que hizo el interruptor, entre comillas, salta la corriente, pasa por acá la corriente y se salta este circuito, que como se debe decir es que el voltaje ahí es cero, por lo tanto se considera que no hay nada, es como un cable, ¿ya? Entonces, eh, acá nosotros podemos borrar eso y dejar solamente esto, ¿ya? Y además, nosotros sabemos que por el enunciado nos dijeron que aquí está en SS, en estado estacionario, ¿ya? Entonces, en estado estacionario, este inductor que estaba acá se vuelve un cable, ¿ya? Por eso está anotado así. Entonces, nosotros queremos saber qué corrientes habían en, en- qué corrientes pasaban por el inductor que está acá, por el inductor que está acá, acá, que esto es un inductor, y el de acá, antes de que se cambiara el switch. Si se fijan, acá igual lo dejé tal cual como está,
y se nota que por acá no va a pasar ninguna corriente porque toda se va a ir por acá. Entonces ya sabemos que la corriente que pasa por este inductor que está acá va a ser cero antes del tiempo cero, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque justo en t igual a cero va a cambiar. Esto se va a abrir y ahí recién va a poder pasar corriente por acá. Pero antes de eso, la corriente pasaba todo por acá. Por lo tanto, acá no había corriente, por lo tanto, esa es igual a cero, ¿ya? Entonces, sabiendo eso, voy a borrar acá. Habiendo dicho todo eso, voy a cerrar esto el circuito y voy a dejar 10 y 10, ¿ya? Entonces, acá nosotros podemos analizar el circuito normalmente, ¿ya? Acá tenemos 100. Entonces tenemos que... ¿Por qué? Porque es un valor en módulo, ¿ya? Entonces no es necesario analizarlo con Laplace para saber qué corriente había antes, ¿ya? Es un número nomás. Entonces, acá tenemos que pasa I2 solamente, ¿ya? Entonces, para saber el valor de I2, solamente tenemos que hacer 10, o sea, 100 sobre 10, ¿ya? Entonces, por lo tanto, habían 100 amperes. O sea, 10 amperes, sorry. Eh, antes de que se abriera el switch, acá, miren. Entonces, antes de que se abriera el switch, en este mismo momento, solamente pasaba esa corriente. Entonces, en estado estacionario, esto se vuelve como un cortocircuito. Entonces, hay 100 volts que están pasando por una resistencia de 10. ¿No ven? Ahí. ¿Por qué? Porque este cortocircuito hace que esta fuente quede en paralelo con esta y con esta, ¿ya? Por eso hice esta expresión. Entonces, si se fijan acá, esta fuente está en paralelo con esta y con esta. Por lo tanto, 10 amperes, ¿ya? Entonces, acá pudimos definir que I1 en 0 menos va a ser igual a 0. Y I2 en 0 menos va a ser igual a 10, ¿ya? Que es el valor que nosotros tenemos que colocar acá. Acá, ¿ya? Entonces, ya sabiendo eso, vamos a volver a escribir nuestro circuito, ¿ya? Lo vamos a escribir de nuevo. Entonces, ahora ya, para, para poder analizar esto, ya tenemos esto, ¿ya? Muy, muy importante esto, ¿ya? Entonces, eh, ahora vamos a analizar el circuito para t mayor a 0, ¿ya? Entonces, ahora, para t mayor a 0, obviamente el interruptor se abrió y nuestro circuito en Laplace, porque ya tenemos el valor que necesitábamos acá, si se fijan, ya tenemos nosotros transformamos el circuito, nos dimos cuenta, necesitamos ese valor. Entonces, ese valor, ¿qué es lo que nos pide? ¿Qué había antes, ya? ¿Qué es lo que había antes qué es lo que estaba pasando antes por el inductor? Entonces acá nos dábamos cuenta que acá, antes de que se cambiara el interruptor, no pasaba nada y por acá pasaban 10 amperes. Entonces, cuando nosotros pasemos a Laplace, acá no va a haber una fuente de voltaje y acá sí va a haber una fuente de voltaje que va a ser, que va a tener un valor de 10 amperes porque la calculamos que tenía 10 amperes por 5, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a dibujar ahora porque está en Laplace. Ya, en Laplace. Entonces, acá voy a dibujar el circuito acá ya. Eh, vamos a tener nuestra fuente. Voy a dibujarlo mejor eh, como impedancia ya, para que ustedes le den a conocer al profe que ya están en Laplace. ¿Ya? Entonces, acá tenemos una impedancia, otra impedancia, y acá tenemos la fuente que les decía que como solamente antes, en estado estacionario, antes del cero, solamente pasaba corriente por ese inductor.
Por lo tanto, acá tenemos menos más, y esta va a ser de 50 volts. Acá va a ser 5S, acá va a ser 10, acá igual va a ser 10, acá va a ser 5S, y acá va a ser 10, y acá, como dijimos, la transformación de una fuente continua va a ser 10 sobre S. ¿Ya? Entonces ahora nosotros necesitamos saber en ese instante de tiempo, porque eso es lo que nos están preguntando, qué valor está entregando la fuente. ¿Ya? Y 1. Entonces, como estamos en el plano de Laplace, a esto deberíamos colocarle S, ¿ya? Y acá voy a plantear otra corriente que también va a ser, disculpen, tengo que conservar la anotación sobre S, ¿ya? Eso es una S, es un 1, ¿ya? Entonces, ya teniendo esto, yo puedo plantear acá malla. Entonces, nosotros vamos a plantear el LBCAS y ahí vamos a despejar el I1 que nos están pidiendo, ¿ya? Y eso obviamente va a ser en Laplace, porque ya estamos en el plano. Nosotros cuando ya anotamos S, ya estamos en Laplace, ¿ya? Entonces, la ecuación 1 va a partir desde acá, y es como toda. Entonces acá nosotros vamos a anotar las polaridades, porque es exactamente lo mismo cuando uno está en acá este va a ser más, disculpen, acá va a ser más menos, y a mí ustedes saben que me gusta colocarlo así para que se acuerden, va a ser más menos, ¿ya? Entonces, la ventaja de estar en Laplace es que un circuito que teníamos que hacer ecuaciones diferenciales lo vamos a poder resolver como un circuito eh, de lo simple como lo hemos resuelto siempre. Entonces, las mismas leyes van a regir acá en Laplace. Entonces, vamos a plantear nuestras ecuaciones. Entonces, yo siempre me voy por el segundo signo y acá nos va a quedar 100 sobre S menos 10 y 1 menos 5S por I1 menos 10 y 1 menos I2 igual a 0, ¿ya? Entonces la otra ecuación la voy a empezar desde acá, ¿ya? ¿Dónde está la cruz? La segunda voy a decir 50 porque voy con el segundo signo, menos 10 de I2 menos I1. ¿Por qué? Porque pasan dos corrientes acá, y por lo tanto como interactúan dos, hay que hacer la diferencia acá en las corrientes. Eso, si se van al video de mallas, ahí también está bien explicado. Y acá tenemos 10 y 2 menos 5S por I2 igual a 0. ¿Ya? Entonces, si nosotros arreglamos un poquito estas ecuaciones, voy a separar acá, si las arreglamos, tenemos que uno va a ser 20 más 5S y 1 menos 10 y 2 igual a 10 sobre S. Entonces mi idea acá es dejar lo que multiplica a I1 menos lo que multiplica a I2 igual entre comillas, la constante, ¿ya? Es lo mismo que hacíamos con mallas. Acá voy a dejar menos 10 y 1. Acá va a ser más 20 más 5S y 2. Ya, eso va a ser igual a 50. Ya, entonces, acá tenemos nuestras ecuaciones. Entonces, si yo acá despejo, al despejar I1, entonces pueden hacer como ustedes más lo acomoden. Entonces yo ahí lo dejo a libre elección, como a quien le acomode hacer, no sé, despejar
y 2 de acá, y 2 reemplazarlo, tanto acá va a quedar con respecto a I1, y ahí despejan I1, ¿ya? Igual es una operación algebraica que igual se las dejo ahí para que la hagan. Yo, para que no quede tan largo el video, voy a, a entregarle la expresión, ¿ya? Entonces vamos a ir a otra página, y ustedes al despejar tienen que llegar a una expresión como esta. I1 va a ser igual a 40 S80 dividido en S cuadrado más S 8S más 12, ¿ya? A eso tienen que llegar, a ese. Entonces ustedes acá después les va a quedar solamente con respecto a, a I1, ¿ya? Entonces ustedes solamente tiran todos los términos a un lado y despejan I1, ¿ya? Es lo que nos están pidiendo. Entonces ahí les va a quedar como una función de transferencia, si se fijan, como en ese, ¿ya? Acá si se fijan, acá tenemos los polos. Los polos. Entonces, analicemos los polos. Uno de los polos, disculpen, va a ser igual a 0, ¿cierto? Porque a mí los polos son los que me dicen eh, cuando igualo la ecuación a 0. Entonces, los polos acá eh, va a ser igual a 0. Y si yo resuelvo esta ecuación, los polos acá van a ser S igual a menos 2 y S igual a menos 6. Entonces, podemos decir que sí es estable, pero ese término de ahí va a hacer que esta ecuación sea un poco menos estable, ¿ya? En profundidad van a entrar más de lleno ahí en sistemas dinámicos, y después en sistemas de control van a ver bien eso, ¿ya? Entonces, ese cero ahí va a hacer que sea estable, pero que cuando la corriente, no sé, va a subir, pero va a ser, ¿ya? Ese término va a hacer que esté muy cerca del semiplano derecho, ¿ya? Nosotros queremos que estén todos los poros a este lado, pero como este está muy pegado, va a hacer que casi no se estabilice, ¿ya? Entonces, teniendo eso, ustedes acá, ¿qué pueden hacer? Entonces nosotros acá lo que vamos a hacer, vamos a realizar fracciones parciales, ¿ya? Entonces, ¿por qué realizar fracciones parciales? Porque nosotros necesitamos saber cómo se comporta y, uno o la corriente que está entregando el inductor en el tiempo, y ahora en este momento estamos en Laplace. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dividir en fracciones parciales para poder tener términos más amigables para poder aplicar Laplace inverso, ¿ya? Entonces, vamos a realizar las fracciones parciales. Tenemos I1 va a ser igual a 40S más 80. Esto igual tienen que repasarlo. Yo sé que lo pasan en álgebra, y quizás no lo tuvieron fuerte. Les recomiendo que lo, ¿cómo se llama? Lo repasen, porque les va a servir para los ramos que vienen siguientes. Siempre les van a pedir fracciones parciales. Entonces acá vamos a hacerlo de una manera que yo sé que quizás, según el profe, lo enseñe, ¿ya? A mí me enseñaron el método largo, y acá en circuito aprendimos el método corto, ¿ya? Y el método corto es súper sencillo. Acá, si yo quiero saber el valor de A, tengo que ver que ese es el término que acompaña al A, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer va a ser, eh, multiplicar por 1 sobre S esta expresión. Entonces,
si yo multiplico por... No, me equivoco. Disculpen. Tiene que ser multiplicar por S. Entonces, si yo multiplico por S, la expresión me va a quedar que... Si yo multiplico por S, va a quedar un S acá, un S acá, va a quedar el S aquí, y este se va a ir con esta S. Estos términos, como están multiplicados con S, y mi polo es igual a 0, también se van a ir. Entonces va a quedar A solamente igual a la expresión. Mejor lo voy a hacer para que vean el primero, ¿ya? Y después voy a asumir que ya lo entendieron. Bien. Entonces, como quiero saber el valor de A, sé que S es igual, o sea, disculpen que voy a conservar la notación, que parece un 5 y yo quiero hacer una S. S es igual a 0, ¿ya? Entonces, sabiendo eso, yo multiplico la ecuación completa por S, ¿ya? Lo voy a multiplicar completa por S. Entonces me va a quedar 40S más 80. Y acá me va a quedar S sobre S cuadrado más 8S más 12 igual a A más BS sobre S. Disculpen para conservar la notación. S más 2 y acá va a quedar CS de S más 6. Entonces ya teniendo esto, y yo sé que el valor de S es igual a 0, por lo tanto, disculpen, este valor se va a ir. Este valor también se va a ir porque al hacer esto nosotros multiplicamos por S y a la vez S lo evaluamos en 0. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo consciente. Estos son los puntos clave. Multiplico por lo que acompaña y lo evalúo, en este caso va a ser en qué hace 0 el denominador. Esto va a ser menos 2. Entonces, multiplico por S más 2 y evalúo el S en menos 2, entonces va a pasar esto. ¿Entienden? Va a irse estos términos y acá se van a simplificar. ¿Ya? Entonces va a quedar anotado de la siguiente manera. Igual pueden hacerlo de la forma que nos enseñan nosotros, porque yo me acuerdo que no me enseñaron de esa forma y yo lo hacía de la forma larga. Entonces, la forma larga igual es complicada, larga, tengo ahí. Entonces, acá vamos a tener A va a ser igual a 40S más 80 sobre S. Voy a anotar como acá lo factorizamos, que esto es lo mismo. Esta es la factorización se me olvidó decirle que esta es la factorización de esta expresión, de este polinomio. Entonces vamos a dejarlo con la expresión, ¿no? Ya para que se le haga más fácil. Entonces va a ser más 2 y esto va a ser S más 6, ¿ya? Entonces, si nosotros evaluamos esto en S igual 0, nos va a dar un valor de 80 sobre 16, que es un valor de 6.67. Un valor nomás, ¿cierto? Voy a ir a la siguiente página para que calculemos los otros. Entonces, hacemos el mismo procedimiento ya. Entonces, en este caso voy a multiplicar toda la expresión por S más 2 y voy a evaluar el S en menos 2, ¿ya? Entonces va a ser 40S más 80. Y acá voy a tener el S, que no se fue, y voy a tener el S más 6, ¿ya? Y esto lo evalúo en menos 2. Entonces, teniendo esto, usted evalúan, nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque la expresión de arriba se va a hacer 0, ¿ya? Y ahora el C va a ser 40S más 80. Y va a ser S por S más 2. Y ustedes saben que esto lo tenemos que evaluar en S igual a menos 6. ¿Por qué? Porque como estamos multiplicando por esta expresión y tenemos que también evaluar el S,
en el valor de S que se hace 0 esa expresión, ¿ya? Entonces tenemos S menos S más 6, multiplicamos por S más 6, y yo sé que para que se haga 0, S va a valer igual a menos 6. Entonces eso hacemos acá. Igual denle una vuelta, y si no les acomoda hacerlo así, pueden hacerlo de método largo, pero no se lo aconsejo para la prueba, ¿ya? Entonces acá nos va a dar menos 6,67, ¿ya? Entonces, ahora si volvemos a escribir el i, y ahora voy a hacer la diferencia de que el i1 que tenemos va a estar en Laplace, ¿ya? Va a ser igual a 6,67s menos 6,67 de s más 6, ¿ya? Entonces, acá podemos anotar esto como este valor por 1 sobre s, ¿ya? Y menos el valor por 1 sobre s más 6, ¿ya? Ustedes, estos valores van a una tabla de Laplace, y a esto le dice que es una constante, este valor una constante, y este valor va a ser una exponencial, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que, si tengo 1 sobre s más a, en el tiempo, porque esto va a ser en Laplace, en el tiempo esto va a ser igual a la exponencial de menos a sobre t, ¿ya? Eso es en las tablas. Entonces, aplicando Laplace inverso, obviamente se lo aplicamos a toda la expresión en Laplace inverso, a todo esto. Entonces, si aplicamos Laplace inverso, el i1 se va a transformar al i1 que necesitamos en el tiempo. Por lo tanto, va a ser 6,67 menos 6,67 por e a la menos 6t amperes. Y esto para t mayor a 0. Oh, disculpe. Mayor a 0. ¿Ya? Entonces, esta es la expresión que nosotros hubiésemos llegado desarrollando la ecuación diferencial de todo eso, pero nos saltamos todo ese procedimiento, ya que aplicamos Laplace y obviamente aplicamos todos los métodos, usamos también circuitos y llegamos a esta expresión, ¿ya? Este es el resultado del circuito.